Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a esta clase del viernes 10 de septiembre. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar juntos otra vez. Así es que, como nuestra confesión de fe establece que celebramos al Creador del sábado, ¿no? Celebramos al Creador del sábado por permitirnos una semana más y porque sin duda seguimos creyendo que el sábado tiene tres bendiciones, ¿no? La primera es que es un descanso, ¿no? Y descanso del Señor y nosotros también tenemos que descansar, aun cuando a veces alguien decía que el sábado es cuando más trabaja uno, ¿no? Yo cuando era pastor ya de tiempo completo terminaba fundido los sábados, pero siempre es un gozo espiritual poder recibir el sábado. La segunda es que es bendito el día de reposo, porque el Señor dio una bendición especial. Todos los días son buenos y buenos en gran manera, pero el sábado es una bendición. Y el tercer rasgo que tenemos y que creemos por fe es la santificación que nosotros tenemos. En este proceso de ser más como el Señor, nosotros nos santificamos día a día, recargamos pilas para que en la semana podamos ser buenos hijos de Dios, buenos esposos, aun cuando no veamos a la esposa que se tiñó el cabello, buenas esposas, aun cuando no le complazcan al marido comer carne todos los días, buenos hijos, buenos hermanos, buenos ciudadanos, en fin. Creo que es una oportunidad que Dios nos da, el hecho de santificarnos día a día y bueno, por eso siempre recibimos el sábado con gozo y con esperanza. Bueno, vamos a iniciar, hermanos, nuestra clase. Recuerden que en esta metáfora, ¿no? Probábamos un poco antes para los que no están presencialmente antes de grabar la clase, de que cuando nos metemos al Antiguo Testamento, hay varias calles en las cuales nosotros queremos meternos, ¿no? Porque son calles o avenidas que durante muchos años han ido de ida y vuelta, o sea, muchos han ido y han venido por esas calles. Eh, pero vamos a completar el panorama general. Todos tenemos muchas dudas, yo también tengo un montón de dudas, no de dudas, más bien de preguntas, ¿no? Pero que a la luz de las diversas herramientas y claves hermenéuticas, creo que vamos a poder encontrar respuestas, al menos si no totalitarias o certeras, sí algunas que nos dejen tranquilos, ¿no? Y otras que digamos, bueno, dejémoslo ahí, no, nada más, no hay necesidad de profundizar más, de nada sirve tampoco. Así es que vamos a tratar de ir a lo importante y lo que no podamos, no porque nuestra capacidad no lo permita, bueno, dejémoslo ahí y sin duda en algún momento lo sabremos. Bueno, voy a compartir la presentación porque hoy vamos a hacer un pequeño recorrido, ¿no? Un vistazo general a lo que se le conocen como libros históricos. Y los libros históricos, ¿no? Ustedes saben que es la denominación que se le da a Israel, perdón, que se le da a los libros que aparecen en el canon griego, ¿no? Sin embargo, en el canon hebreo tenemos lo que se le conoce como los profetas anteriores y profetas posteriores, que es la segunda parte de la Tanakh, que tiene que ver con el profetismo. Recordemos que el profetismo, hermanos y hermanas, cumple una función muy importante. Cumple el sentido ético del pueblo y principalmente del mensaje de Jehová. Y los libros históricos hacen una narrativa, ¿no? Hacen todo una narración de hechos, de sucesos, que en muchos casos tiene un tinte histórico, en muchos casos tiene un tinte histórico, en otros casos tiene un tinte teológico o
intencionado por parte del autor para poder reflejar la idea que él quiere transmitir. Entonces, en nuestro canon, en nuestro listado de la Biblia que nosotros tenemos, que seguimos el canon griego, los consideramos como libros históricos. Y el cuerpo profético lo vamos a trasladar a casi lo último de los libros del Antiguo Testamento. Entonces, en profetas anteriores, que nosotros tendríamos como históricos, tenemos a Josué, Jueces, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. Eh, en un principio estos libros estaban unidos. Samuel era un solo libro, Reyes era un solo libro. Pero evidentemente por varios factores y diversas circunstancias, cuando se hace la compilación de los textos, se decide hacerlo en dos libros. Tiene sus porqués, ya lo estaremos viendo con mayor detenimiento cuando entremos a estos libros. Tiene por qué dividieron estos libros. Unos factores o unas circunstancias que provocaron la división de los libros, estoy hablando de Samuel y de Reyes, es porque al momento de hacer las copias, ¿no? Para no hacer los libros tan extensos, porque recuerden que era ¿cómo se llama? Una hoja o plancha, diríamos, de pergamino, que se unía a otra, se cosía junto a un costado y entonces iba haciendo eh, todo el rollo, diríamos. Entonces dijeron, no, es mucho, va a ser un libro enorme, entonces partámoslo en dos. Y también tiene que ver mucho con los aspectos de la historia, ¿no? Los aspectos de la historia. Samuel terminará con una forma de muerte de Saúl y el otro libro iniciará con otra forma de la muerte de Saúl. Entonces, eso es porque varios redactores eh, tuvieron la intención de platicarnos el suceso de la muerte de Saúl. Bien, lo veremos con mayor detenimiento, pero en esencia eran un solo libro y ahora nosotros lo tenemos en dos libros. Y los profetas posteriores, ¿no? Ya tenemos aquí a los tres grandes profetas del destierro, diríamos, aun cuando Isaías confluyen tres visiones. Tenemos a los tres grandes profetas del destierro, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y tendremos en un solo libro, como lo vimos en su momento, a los 12 profetas menores. Y que evidentemente, de igual forma, por un aspecto didáctico, terminan separándose y ahora nosotros los tenemos eh, considerados como libros independientes, ¿no? Pero estos conceptos, ¿no? Del por qué profetas anteriores y profetas posteriores en el canon hebreo, es porque en los profetas anteriores hay un despliegue de un sentido profético, es decir, empieza de manera incipiente a dársele una connotación profética a una de las formas que va a tener la revelación de Dios. Entonces tenemos, por ejemplo, a uno a quien se nombra como profeta, que es Samuel. Samuel cumple tres funciones: él es sacerdote, es juez y es profeta. Tenemos aquí el accionar de los profetas Natán, ¿no? Hay otro profeta importante que se me escapó ahora el nombre, que aparece en estos libros. Y bueno, tenemos las narraciones de los grandes profetas del reino del norte, como fueron Elías y Eliseo. Esta labor profética hizo que el canon hebreo los considerara dentro del cuerpo profético y por eso los llama profetas anteriores. Nosotros, más bien, les damos un carácter histórico, y no los consideramos como profetas, aun cuando hay un despliegue de trabajo profético o de tradición profética en estos libros. Incluso se narran las tradiciones de la escuela de los profetas,
hay muchas alusiones a lo que se llaman los hijos de los profetas y bueno, será muy importante esta labor profética que empezará a desplegarse en estos libros y alcanzará su punto máximo, ¿no? Su punto de la belleza de la profecía clásica con estos grandes profetas, con Isaías, con Amós, con Oseas, ¿no? Será la cumbre del profetismo y por eso se le llamarán profetas posteriores. Respecto de los libros históricos o profetas anteriores posteriores, no importa la denominación, siguen siendo los mismos libros. A continuación del Pentateuco se encuentran los libros históricos. Muchos han dicho, muchos eruditos han propuesto de que en un principio no era un Pentateuco como tal, sino era un Hexateuco. Es decir, que no terminaba el Pentateuco con Deuteronomio, sino que se extendía hasta el libro de Josué. Hay otros que proponen el Heptateuco, que serían 7 libros, etcétera, pero la postura más marcada que se tiene es que es muy probable que haya sido no 5 libros, sino 6, y la razón que aducen los estudiosos es que Deuteronomio trunca la promesa. O sea, en Deuteronomio no encontramos finalmente el cumplimiento, la realización de la promesa que Dios hizo al patriarca Abraham, al patriarca Isaac, al patriarca Jacob, de darles la tierra de Canaán por herencia. Y solamente hasta el libro de Jueces, ¿no? Perdón, el libro de Josué. En el libro de Josué vemos que se cumple la promesa de Dios. O sea, parece ser que ya Jueces, otra vez, perdón, Josué cierra, y eso que ahora no tengo fiaca y estoy, se me lengua la traba. Jueces, está bien, otra vez. Josué es el libro que narra ya me desconcentré todo, que narra la realización plena de la promesa. Entonces, hayan sido 5 libros, nosotros creemos que son 5, hasta ahí termina el Pentateuco, el Hexateuco, que hayan sido 6 libros. Finalmente, los libros históricos corren a partir de la instalación que tiene Israel ya en tierra de Canaán. En el canon de la Biblia hebrea, al conjunto de los siguientes 6 libros se le denominan genéricamente profetas anteriores, como lo mencioné. El título responde a una antigua tradición según los cuales estos libros fueron compuestos por algunos de los profetas de Israel, principalmente Samuel. Samuel se le atribuye, muchos eruditos se le atribuye a la autoría del libro de Josué, el libro de Jueces y algunas partes del libro de Samuel. No todo lo que tiene el libro, porque los hechos que narran el libro de Samuel son muy posteriores a la vida de Samuel. Es decir, pasaron muchos años después de que Samuel ha muerto, que narran sucesos en estos libros. Pero se le reconoce mucho a Samuel, ¿no? Esta parte. En cuanto al calificativo de anteriores, parece deber darse al lugar que se le asignó en el canon para diferenciarlo de los profetas posteriores. Es otra razón que establece esta diferencia, pero ya lo platiqué. Ahora, ¿qué encierra en sí mismo, hermanos, en términos generales, estos libros que he mencionado? Josué, o ahora sí, Jueces, Josué, Jueces, el primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes. Ahora, ya había platicado, y es muy probable que ustedes no se acuerden, pero a ver, voy a ver si se acuerdan. ¿Por qué no aparece en esta denominación, si ustedes fueron muy cuidadosos, aquí el libro de Ruth, ¿no? Josué, Jueces, y luego viene Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes. ¿Por qué Ruth no está aquí? ¿Por qué este libro de Ruth no está aquí? En alguna clase expliqué el por qué. ¿Alguien se acuerda? El que se acuerda, active su micrófono.
Cric, 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 cric. Porque Ruth no coincide en el periodo histórico de los jueces, por eso. Ok. Bueno, sí, en esencia, en términos de redacción, más bien, en términos de redacción, ¿no? El libro de Ruth es un libro muy posterior, muy posterior. Sin embargo, se inserta después del libro de Josué, de Jueces. Ahora voy al revés, por favor, Dios. Se inserta después del libro de, miren, perdón, voy a usar el machete, pero déjenme poner mi lista de libros de la Biblia para guiarme. Se inserta después del libro de los Jueces y anterior al primer libro de Samuel, el libro de Ruth. Porque aun cuando Ruth no se escribe en esta época, hay un micrófono abierto. ¿Alguien se le activó el micrófono, Vanos? ¿O fui yo? Vale. Bien, se le inserta al libro de Ruth, que insisto, aunque históricamente no es escrito en esa época, ¿no? Sino porque es el punto en el cual es la historia de una familia, de unas mujeres, que va a tener como punto de partida la descendencia del rey David, ¿no? Entonces, habría que hilar la historia, habría que tener una historia que pudiese ser, en términos narrativos, la, la razón por la cual David va a aparecer como el gran rey de Israel y aparecerá como el personaje que miraremos en los libros de Samuel. Entonces, era importante poder establecer los antecedentes familiares del rey David, y evidentemente el rey David viene de la familia de Ruth. Así es que por eso es que el libro de Ruth no aparece como un profeta, como un libro profético, porque no hay como esencia un despliegue profético en el libro de Ruth, y por lo tanto se colocará el libro de Ruth en el tercer apartado de la Biblia hebrea como libro, como los escritos que se le conocen. Nosotros en el canon sí lo establecemos allí entre Jueces y primer libro de Samuel para darle coherencia o sentido a la historia del gran personaje que vendrá y que, bueno, será la piedra fundacional del orgullo israelita, que descansará sobre la figura de David. Bien. La fe del pueblo israelita descubrió en estos libros, ¿no? En estos libros, los estrechos vínculos existentes entre la historia que se narra y el mensaje profético que en ella se proclama. Personajes, ya vemos, ¿no? Como Josué, Samuel, Débora, los grandes profetas. Vemos a una mujer dentro de esto que mucho se ha hecho para hacer notar el papel importante que tenía la jueza Débora, ¿no? En su papel de profeta igual. Gedeón tenemos, ¿no? Saúl, David, Salomón, Esdras, Nehemías, que serían los principales protagonistas de los hechos registrados en estos libros. Y la idea o la visión que rescata el pueblo de Israel en su fe tiene que ver básicamente con el plan de salvación dispuesto por Dios a favor del ser humano. Nosotros empezaremos a ver aquí, ¿no? Que aun cuando hay un paso importante de la teocracia a la monarquía, vamos a poder mirar muchas de las gestas históricas, muchos de los sucesos que se van a dar en la vida del pueblo, y se les va a interpretar como la salvación de Yahvé, ¿no? Ese va a ser el sentido que empezará a generar dentro de la fe del pueblo de Israel, interpretando los distintos sucesos de los distintos héroes o personajes
que aparecen aquí en las guerras que se van a establecer, en las conquistas que se van a lograr, y se les va a dar esa interpretación de que es la salvación de Jehová. Y entonces se interpretará estos hechos como la intervención de Dios en la historia a favor de su pueblo, en un despliegue evidentemente de poder, de autoridad, y que vendrá a ser el hilo conductor que Israel sentirá que Dios siempre estará allí para salvar a su pueblo. Ese será el sentido que empezará a despertar en la fe israelita los sucesos de victoria, ¿no? Los sucesos de victoria. La salvación de Jehová se interpretará en ese sentido. A todos ellos, estos personajes que hemos visto y muchos más que estaremos viendo, hombres y mujeres pertenecientes a diversas etapas de la vida de Israel, esto debemos tenerlo muy claro, hermanos. Las acciones, los hechos, los momentos, las narraciones que encierran a estos personajes fueron llevados a cabo en momentos diferentes, en etapas diferentes, en circunstancias diferentes. Y evidentemente tendríamos una interpretación, una clave de interpretación del Antiguo Testamento con base en esta circunstancia. Nosotros nunca podríamos ver los sucesos registrados en los libros históricos como sucesos que se dieron de un día tras el otro, ¿no? De un mes tras el otro, sino que ustedes mirarán, por ejemplo, en el libro de los jueces, que habrá expresiones que dicen, bueno, Israel, finalmente Dios le concedió paz a Israel y tal juez gobernó 40 años, por ejemplo. Eso tiempo no sabemos qué pasó, no tenemos idea de lo que sucedió durante 4 décadas en la que el pueblo descansó en paz, sino que hasta que viene el otro suceso que narra otro momento. Este punto que les estoy dando, hermanos, no tienen que perderlo de vista, ¿no? Porque a veces nosotros, los occidentales, que hemos hecho la narración de la historia de un día para otro, ¿no? Y a veces la interpretamos de esa forma. Nosotros, por ejemplo, interpretamos los sucesos que estamos viviendo hoy a la luz de cómo fuimos formados hace 20, 30, 40 años, ¿no? Y, y evidentemente la interpretación que un jovencito de ahora pueda darle a los hechos que están sucediendo hoy, no puedes interpretarlo a la luz de años que no vivió, ¿no? Entonces, acercarnos al texto bíblico, principalmente los históricos, nos lleva a nosotros descubrir la intención que tiene el autor o el redactor sagrado de plantear en la etapa correspondiente el suceso correspondiente, y entonces ahí es donde tendríamos que empezar nuestra tarea de detectives para saber qué es lo que pasó en el texto bíblico. Entonces, pertenecieron a diversas épocas en la vida de Israel, los contempló el judaísmo, ¿no? La impronta del desarrollo del pensamiento judaico desde la doble perspectiva de la realidad histórica, es decir, los retrataron como personas de carne y hueso, y sobre todo, lo más importante, que todos estos personajes tienen una característica especial, ¿no? Que han sido escogidos como instrumentos para cumplir un propósito de Dios. Y este propósito de Dios siempre tiene que ver con la salvación, ¿no? Siempre tiene que ver con, insisto, ya expliqué, con la idea de que es el Señor quien interviene en la historia para salvar a su pueblo. En esta doble perspectiva, ¿no? Tanto de la visión histórica como de la visión teológica, estriba la consideración profética. Ahí es donde, insisto, el sentido profético empieza a tener una importancia tal. Y como lo he mencionado en otras clases, nosotros vamos a mirar que el inicio del profetismo está muy ligado con la monarquía, muy ligado, está muy cercano a la monarquía, y después habrá un cambio, un giro, y el profetismo se irá alejando en primera instancia fuera del palacio real.
la primera etapa están dentro del Palacio Real, la segunda etapa están fuera del Palacio Real y la tercera etapa, que es la etapa ya de la profecía clásica, va a estar con el pueblo. Se van van a tener una relación muy importante con el pueblo. Por eso, junto con ellos, en cuanto a personas, los textos se les atribuyeron y se hicieron también acreedores del carácter profético. Actualmente suele titularse como historia deuteronomista. Ustedes lo van a escuchar mucho, lo van a leer mucho en varias lecturas, en varios libros. Cuando ustedes escuchen de la historia deuteronomista, es el conjunto de estos libros, ¿no? Es el conjunto de estos libros. No se refiere solo al libro del Deuteronomio. Más bien, se le da esta denominación de historia deuteronomista por la influencia teológica que el libro del Deuteronomio ha ejercido sobre la interpretación de la historia de Israel. Entonces, el Deuteronomio tiene una fuerza no solo legal, es decir, el Deuteronomio no tiene una impronta de leyes, ¿no? Que sí, evidentemente hay un montón de leyes. Ya vimos los temas principales que contiene el Deuteronomio, pero lo más importante que habrá de desarrollarse en el libro del Deuteronomio será el cumplimiento de la promesa de Dios de la alianza que tuvo con los patriarcas, con los fundadores, es decir, Deuteronomio recogerá el pensamiento de decir, yo el Señor estoy cumpliendo, he cumplido esta parte. Lo que he prometido hasta ahora lo he cumplido. Entonces, esa parte del actuar de Dios en el pueblo será lo que en estos libros los redactores estarán desarrollando. Es influencia que se aprecia de modo especial en el enjuiciamiento de los comportamientos humanos considerados tanto en el ámbito de lo individual como en lo colectivo. En el libro del Deuteronomio, por ejemplo, vemos que todo esto que se va a hacer o que se ha dictado, ¿no? Que se ha dictado en este libro, tiene básicamente un cumplimiento no solo para la generación venidera, sino también para la generación futura. Y el Deuteronomio capítulo 12, versículo 2, dice 12, 2 y 3, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre en aquel lugar. Es decir, que este modo de entender la historia de los libros tendrá que ver con sacar de en medio a todos los ídolos que existen. Por eso en estos libros, principalmente en el libro de los jueces, en Samuel, vamos a encontrar a Israel entregado a dioses falsos. Lo que dijo el Deuteronomio parece ser que no se cumple en estos libros históricos. Y de ahí vendrá la gran historia que los autores de estos libros, de ahí vendrá la gran denuncia, vendrá la calamidad, vendrá que el pueblo termine siendo oprimido por los otros pueblos, porque esto que Dios dijo en el Deuteronomio no se cumplió. Por ejemplo, el papá de Gedeón tenía en el patio de su casa tenía un dios, ¿no? Dice el capítulo 6 de Jueces 25, solo para poner un ejemplo. Aconteció que, Jueces 6:25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, hablando de la historia de Gedeón,
toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Deuteronomio había dicho en el capítulo 12, lo dijimos, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. ¿Qué hizo el pueblo? Hizo todo lo contrario, ¿no? Y tenía en el patio de su casa no solo el, el altar a Baal, sino también la imagen de esta divinidad. Esto será lo que lo que está descrito en estos libros históricos. Fíjense lo que dice como testimonio, muy contrario a lo dicho en el libro del Deuteronomio, en segundo libro de Reyes 17, segundo libro de Reyes 17, 10 al 12. Fíjense lo que dice. Hablando del por qué cayó el reino del norte, ¿no? Principalmente, ¿por qué cayó? ¿Cuál fue la causa? Dice, y levantaron estatuas iba a decir, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. Se hicieron cosas muy malas para provocar a ir a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Entonces, la influencia del Deuteronomio, ¿no? Principalmente en el culto único que debía darse a Yahvé, no se cumple, no se cumple, y eso será la narrativa que tendrá que ver mucho con el actuar de Dios en relación a la decisión que el pueblo ha cometido. Entonces, será interesante el recorrido que hagamos por estos libros en función de la luz que nos brinda Deuteronomio. Por eso se le llama historia deuteronomista. Ahora, las excavaciones, la arqueología es una ciencia muy joven, muy joven. No es una ciencia muy antigua, ¿no? Y bueno, nace con la intención de poder respaldar o no, ¿no? Respaldar o no los hechos que se suscitaron en el pasado, principalmente en la historia bíblica. Y bueno, hasta ahora hay muchos descubrimientos que avalan los relatos bíblicos en cuanto a personajes, a historias, ¿cómo es? A ciudades, etcétera. Por ejemplo, tenemos la estela de Merneptah, conocida como la estela de Israel. Es una estela que ya hablé en su momento en la clase de la historia de la Biblia y sus traducciones. Y es un documento extrabíblico que narra por primera vez o que aparece por primera vez el nombre de un pueblo llamado Israel, ¿no? Que es un hallazgo muy importante porque entonces Israel fue un pueblo que existió ya milenariamente y bueno, se da razón a través de este descubrimiento. Tenemos las cuevas de Qumran. Las cuevas de Qumran son un hallazgo arqueológico muy importante, demasiadamente importante, porque vemos la mentalidad que tenían los judíos del siglo último y del siglo primero, diríamos siglo primero antes de Cristo, siglo primero después de Cristo, la mentalidad de una secta muy valiosa, que era la secta de los esenios, y que evidentemente ellos, al ser muy celosos de la tradición judaica, principalmente en la transcripción de los libros, hicieron copias y tuvieron la genial idea de guardar rollos en vasijas de barro conservadas dentro de estas cuevas y que por el curioso descubrimiento, curioso actuar de dos pastores beduinos que se les habían perdido unas ovejas, descubren por accidente estas cuevas, ¿no? Y encuentran en ellas rollos muy antiguos, perdón, que datan incluso antes
de la era cristiana. Son libros, ¿no? Libros, diríamos, rollos en términos más precisos, que tienen muchos años y que son extremadamente similares a los textos bíblicos que tenemos hoy. Por ejemplo, el libro de Isaías es exactamente igual. El libro de Isaías que se encontró en las cuevas de Qumran, datado antes de la era cristiana, ¿no? Este, eh, concuerda fielmente. Y eso significa entonces que lo que estamos leyendo nosotros ahora como palabra de Dios son libros que ah, son fidedignos, diríamos, es la palabra que te encontrar. Fidedignos, porque acuérdense, entre más cercano esté la copia a los hechos originales, será más fidedigno. En otras palabras, entre más lejano esté un escrito de nosotros, ¿no? Entre más lejano esté, también será un libro fidedigno, ¿no? Y dato curioso, en las cuevas de Qumran se encontraron muchas copias de todos los libros de la Biblia, ¿no? De todos los, pero más de los Salmos, hay muchas copias del libro de los Salmos. Curiosamente, el único libro que no se encontró es el libro de Esther. No está. Y bueno, ahí hay una postura que dice que no les gustaba mucho el libro a los qumranitas, Esther, y es el único libro que no se ha encontrado copia en las cuevas de Qumran. De ahí en fuera, todos los libros que tenemos, principalmente los históricos, se encuentran en estas copias. Entonces, la narrativa histórica, aunque encierra muy diversas formas literarias, es un relato mayormente en prosa, mayormente. Hay poca poesía. Por ejemplo, cuando Josué detiene el sol, diríamos, en ese relato, el relato está en poesía. Y esta es una clave de interpretación hermenéutica importante que nos aleja de una visión literalista, ¿no? Solo que a veces si nosotros lo leemos, por ejemplo, en nuestras Biblias que tenemos, por ejemplo, la 60 de Reina Valera, no lo establece como poesía, no lo marca, es esa expresión, tu luna detente en Aquilón y sol en... No recuerdo mucho cómo está redactado, pero está redactado en poesía. Entonces tendríamos que analizar eso, pero la mayor parte de los sucesos registrados en estos libros son en prosa y en términos narrativos, que van a reflejar las tradiciones, principalmente algunas muy primitivas, ya lo vimos como la Guerra Santa, que desaparecerá muy pronto, y la historia del pueblo de Israel y sus relaciones con Dios que se irán afirmando, cada vez más, e irá habiendo una profunda, ¿no? Profunda reflexión del quehacer de Dios en principio, pero también habrá que ver mucho la respuesta del pueblo ante la propuesta de Dios. Su valor histórico está respaldado cada vez más por la arqueología y otros campos del conocimiento. Bueno, vemos nosotros que tenemos aquí en el tema de la Septuaginta, los libros históricos que nosotros tenemos, es Josué, Jueces, Ruth, primer libro y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y primera y segunda de Macabeos. Estos son los libros que aparecen dentro del cuerpo histórico en la Biblia, en el canon griego, ¿no? Nosotros ya explicamos que Tobías, Judith, primera y segunda de Macabeos, no los consideramos como inspirados, sino más bien pertenecen al cuerpo denominado deuterocanónicos o apócrifos, ¿no? Aquí aparecen crónicas, pero crónicas aparecerá en nuestro canon, pero serán dos libros, un libro, diríamos, un libro, que se escribirá muy posterior y que vendrá a ser una lectura a través de una visión más sacerdotal de los hechos que se narran en el libro de los Reyes, ¿no?
Podemos dividir entonces a esta sección de la historia de estos libros en 6 periodos principales. Ya los vimos, solamente los voy a mencionar, pero ya los vimos. El primero es Israel en Canaán, ¿no? Tema del cruce del Jordán, el tema de la conquista de la tierra, el reparto de la tierra, primero la conquista, luego el reparto de la tierra, ¿no? Y empieza un sistema teocrático donde Dios es el que gobierna a través de los jueces. Bien, después el segundo momento tenemos el término monárquico, que aunque Saúl no aparece aquí, ¿no? Debemos también darle un poco de crédito a Saúl, porque, bueno, como todo, Saúl empezó bien, o sea, Dios eligió a Saúl, no porque haya sido malo, o sea, creo que lo eligió porque vio en él cosas buenas y era un buen tipo, qué sé yo, pasó como todos, se desvirtuó, hizo errores, cometió errores, y la tradición, ¿no? Judaica este, no recogió muchas de las tradiciones del rey Saúl. Me parece que quiso darle mayor importancia a la figura de David y a la figura de Salomón, y por lo tanto relegó mucho a las tradiciones de Saúl eh, el texto bíblico. Muchos eruditos bíblicos establecen, ¿no? Que hubo cierta idea de inclinar la balanza hacia la figura de David. Bueno, tenemos el periodo monárquico de los dos grandes reyes, en esos términos, sin olvidarnos de Saúl, de David y Salomón. El tercer punto tiene que ver con la ruptura del reino, con los dos, reino de Israel, reino de Judá. Tendríamos en cuarto punto el exilio en Babilonia como hecho histórico, el regreso a Judá por un grupo, hubo dos retornos, eh, no totalitarios, sino parciales a Judá. Aquí tenemos a Esdras, Nehemías. En este periodo, los profetas Zacarías, Ageo serán los profetas de este tiempo. Y finalmente vendrá la época helenística, ¿no? Donde ya no tenemos mucho conocimiento más allá de lo que nos dan los libros apócrifos, y terminaremos con un periodo romano. ¿Qué visión tenía el pueblo hebreo en la antigüedad sobre la monarquía? Que esto es un aspecto muy importante que narrará los libros históricos, ¿no? Primero, debe darse por sentado que Dios es el Dios de Israel. Esto lo vemos, ¿no? Desde que Dios saca al pueblo de Egipto, lo instala al otro lado del Jordán, se establece en Canaán, y a través de los jueces Dios gobierna. Dios gobierna. A eso se le llama teocracia. Teos Dios, Kratos gobierno, el gobierno de Dios. Dios está gobernando. Sin embargo, el contexto que rodea a Palestina recién conquistada y a la creciente fértil, que era la palabrita que no me salía a la clase pasada, yo decía luna fértil, no, es la creciente fértil, que tiene una forma de luna, diríamos, es un espacio de tierra muy privilegiada, que hasta la fecha es muy codiciada, ¿no? Implicaba que los pueblos asentados allí desde mucho tiempo atrás, muchos siglos atrás, habían desarrollado sus propias formas de gobierno, que en este caso eran pueblos gobernados por reyes, por monarcas. Entonces, esta forma de gobierno que tenían los pueblos que rodeaban a Israel era una invitación, era una propuesta, diríamos, subliminal, que los pueblos le estaban proponiendo a Israel, y que le decían, bueno, nosotros tenemos reyes, nosotros nos gobernamos de esta manera. E Israel dijo, bueno, ¿y por qué nosotros no? Nosotros también queremos ser gobernados por un rey. Bueno, llegaremos a ese punto porque es muy interesante cómo se da el paso de entre la teocracia a la monarquía. Hay textos que dicen que Dios no quería la monarquía, que está en contra,
de la monarquía, y hay textos que dicen que sí, hay tradiciones del texto bíblico donde dice que Dios lo permitió, lo quiso, e incluso ya estaba previsto desde antes. La función monárquica, ¿no? En aquellos tiempos cumplía tres funciones, es decir, en una persona estaban tres funciones, ¿no? Y eso es lo que hizo muy peligrosa la monarquía, y eso fue lo que hizo que Israel sufriera mucho a través de sus propios reyes, tanto los reyes del norte como los reyes del sur. Porque un rey cumplía la función de ser el monarca, ¿no? De ser el que gobernaba, ahora todas las decisiones se centralizaban en una persona y esto lo hacía una persona poderosa, ¿no? Hoy no estamos lejos de eso, nuestros sistemas de gobiernos presidencialistas, no se diga aquellos sistemas de gobiernos anarquistas, o socialistas, donde si todo radica en una sola persona, se convierte en un caos. Bueno, eso sucedió un tanto en Israel porque todo el poder se concentraba en la corona. Además, no solo tenía el poder político, sino también tenía el poder religioso, ¿no? Tenía el poder religioso porque era quien de alguna u otra manera, asumiendo el poder, empezó a poner a los sacerdotes más importantes o a los sumos sacerdotes del templo a conveniencia. Eso tampoco es raro para nosotros. Hoy la conveniencia, el amiguismo, la corrupción, el tráfico de influencias, bueno, ya se daba también en Israel. Y algo muy importante que lo hacía mucho más poderoso es que tenía el control del ejército. Era un hombre, ¿no? Que tenía a su mando el ejército, que el ejército siempre representará la fuerza. Y esto hará mucho más peligroso esta importante. Entonces, se da el punto, hermanos, en el que la monarquía nace, ¿no? Nace desde una perspectiva de acompañar a los pueblos que rodean a Israel en esta misma mentalidad. Eh, Hay una tradición del texto bíblico que dice, cuando Samuel le dice al pueblo, pero miren, el monarca va a estar sobre ustedes, los va a gobernar, ya no serán libres, además van a tener que trabajar mucho para pagar impuestos, porque hay que pagar a los soldados, al ejército, hay que mantenerlo. ¿Quién lo va a mantener? Y además muchos de sus hijos serán llevados al ejército. Piénsenlo, no es tan fácil. Y el pueblo dijo, no nos importa. Queremos nosotros eh, tener nuestro rey. Así es que el primer rey es Saúl. Y la tradición que aparece en el Deuteronomio, que lo vimos en un principio, según el 18, versículo 18, el capítulo 17, dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, hablando del rey, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Ya era como algo previsto, e incluso antes de que se pensase en una monarquía. O sea, el redactor, ¿no? Que este es es un texto del Deuteronomio muy, muy tardío, que se escribe ya en épocas de la monarquía, da por sentado desde que antes de que crucen el Jordán, el monarca tiene que ser alguien diferente, pero que Israel iba finalmente a tener un rey. Y lo más importante que desarrolló el tema de la monarquía es la expresión con el que termina el libro de los jueces. Fíjense qué linda cosa, que tampoco es muy inocente como termina, porque tiene una función, la manera en que termina el libro de los jueces, que da como motivo, ¿viste? Es como que el redactor trata de justificar el por qué debe existir un rey, por qué debe existir una monarquía. Y lo justifica el libro de los reyes para dar paso después a la historia de Samuel. En el capítulo 21, versículo 25, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, parece ser que la justificación era que alguien tenía que poner orden, porque cada uno hacía lo que quería. Era
un quilombo eso ahí con Israel. Entonces, las tribus, cada uno se manejaba a su forma, a su manera, cada uno tenía sus propios jueces incluso, y esto da como sentido el tema de la monarquía. Es muy importante entender el sistema monárquico, ya lo desarrollaremos mucho más, porque la monarquía será lo que acompañe durante muchos siglos la historia de Israel. Será el monarca en turno quien decida, quien haga sus inexperiencias políticas, un autor decía, sus estupideces políticas, hará que el pueblo entre en conflicto. Serán los reyes los que hagan que Israel sea destruido y Jerusalén también. Entonces, la monarquía representará un papel muy importante en la reflexión de la historia de Israel. Bien, hasta aquí vamos a terminar la clase para que la siguiente hablemos un poco el concepto de Saúl y un poco acerca de los reyes. Vamos a seguir abarcando un poco más acerca de la monarquía. Es interesante el cómo vislumbrar en estos libros, en esta narrativa prosaica, diríamos, o en prosa, la forma en que se va dando no solo el desarrollo histórico de Israel, sino también su entendimiento de Dios, su teología. Va a ser muy importante. Los monarcas, el ejército cumplirá un papel muy importante. Las conspiraciones serán un papel que sean muy importante. El sacerdocio va a tener un papel muy importante. Empezará el templo de Jerusalén a jugar un papel no solo religioso, sino político también. En fin, tendrá su propia impronta, conocer las distintas tradiciones que se confluyen en estos libros que nosotros llamamos históricos. ¿Okay? Bien, en términos muy generales, hacemos un planteamiento de estos libros. Bien, ¿hay alguna pregunta, hermanos, antes de terminar la clase? ¿Alguna pregunta? Acuérdense, estamos en el mirador. Pero ¿alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto ahora en clase? Paz, hermano. Sí, Álvaro Paz. No, la única pregunta sería, ¿el hermano nos va a bajar estas diapositivas del mirador? Sí. Sí. Hoy mismo voy a compartirles estas diapositivas. Gracias, hermano. Sí, amigos. Sí. Bien, a veces hay tantos datos, hermanos, hay tantas cosas que en lo particular tampoco tengo la intención de saturarlos con tanta información, pero avísenme si ustedes sienten que cuando comparto la clase voy muy rápido o necesito detenerme en algo, se los agradezco. Yo tengo un problema. A veces si la idea se me va de la mente, ya se me va. Entonces, prefiero largarla y compartirla, pero por favor, me gustaría que quedara claro el sentido de cada clase. Bien, ¿alguien más, hermanos, hermanas? Aquí no tenemos tanto conflicto porque son más aspectos históricos, pero ya cuando entremos a algunas callecitas, verán que sí, solo que son calles que no conocemos nada más. Liti. Sí, yo pienso que las clases entre ayer y hoy están siendo muy claras, muy precisas, porque uno puede, es como que recapitular un poquito y llevar un orden más ordenado y como que queda más claro, ¿no? La verdad que están tan buenísimas, ¿no? Para la comprensión de cómo fueron todos los sucesos y bueno, y por ahí en mirar la grabación y detener y anotar un poco su comentario está buenísimo, ¿eh? La verdad que se lo agradezco mucho. Está muy Gracias, bueno. Liti. Gracias. Sí, también me consuela de que Bere luego me dice, ay, va muy rápido, me dice. Bueno, amor, decime, vos tenés toda la autoridad del mundo para decirme. Le digo, además, vos mira la clase otra vez, le digo, y le pausas y ya voy más lento, le digo.
Bueno, muchas gracias, hermanos. Voy a ¿cómo es? A subir durante la tarde el examen parcial de la lectura que está en la plataforma, ¿no? No pretendo saturarlos a nadie, pero quisiera hacerles una pregunta. ¿Les queda bien que lo deje yo para el martes o prefieren que lo extienda para el miércoles? Hasta el miércoles ustedes tengan la oportunidad de hacer el examen. Marisa. Sí, buenos días. Justo Hola. hablaba con los compañeros, por ejemplo, que no asisten a las clases presenciales y está bueno ese tema que se haya prolongado hasta el martes, porque por ahí se demora mucho también en subir las clases, ¿no es cierto? Por ejemplo, la del hermano ausencia ahora creo que se subió, creo que martes, miércoles, no sé qué día, recién, la de lunes. Por ahí tendríamos que tener en cuenta eso, ¿no es cierto? Porque, o sea, se demoran subir las clases hasta que lo vean, que lo estudien, y de viernes a domingo era muy corto el tiempo para... Yo voy a los que, por ejemplo, no están en clases presenciales, que tienen que mirarla, y a mí, o sea, para el martes está bien, pero bueno, eso ya depende de los otros, ¿no? Ok. Gracias, Marisa. Sí, vamos a ir corrigiendo eso un poquitito, Marisa. Gracias. Hermana Zoraida. Sí, hermano, si su merced puede hacer el favor de dejarla hasta el miércoles, sería muy bueno, porque la lectura no es solamente pegarle la pasadita, sino que uno tiene que volver a leer, tiene que recapitular. Muchos comenzamos el escrito y por una cosa nos toca dejar ahí, suspender y retomar después y completarlo, volverlo a leer, a ver cómo nos quedó. Y nos pasa lo que su merced tenía, nos sentamos y comenzamos con la idea, toca retirarnos, pues se nos va la idea que teníamos, toca volver a comenzar y darle forma. Entonces pienso que por mí yo le agradecería infinitamente. Gracias, Zoraida. Sí, no tengo problemas por este punto. Hoy estoy buenito. Poder dejarlo para el miércoles, no tengo problema. Karina. Hola, Karina. Sí, bueno, en mi opinión sería bueno que esté más días porque por ahí somos muchos los que estamos en los fines de semana saturados con otras actividades en las congregaciones. Por ahí yo, por ejemplo, tengo más trabajo los fines de semana que entre semana. Entre semana estoy más light, pero fin de semana tengo mucho más actividades y trabajo mucho más que entre semana. Y por ahí uno se satura y quiere hacer bien el examen, por ahí uno entra viernes a la noche y lo hace rapidito porque el fin de semana no tiene tiempo y bueno, después están las consecuencias. Muy bien, bien, Karina, gracias. Vamos a dejarlo para el miércoles, lo voy a extender. Quien quiera hacerlo antes y que diga, ¿sabe qué? No, yo me siento hoy a la tarde y lo hago y ya, chao, está bien. Pero vamos a concederle también a nuestros alumnos que tardan, sí, porque a veces las clases se suben tarde, en fin. Vamos a dejarlo para el miércoles. Yo les doy este tip porque mi intención ahora en este examen no es que ustedes se martiricen aprendiendo cosas o memorizándolas. Quiero que las entiendan, que es mi intención. Entonces, yo lo que les aconseje es impriman la lectura. No es tanto, son 7 hojas nada más. Impriman la lectura. Cuando ustedes decidan, previo lectura, evidentemente, lean antes, entren al examen y con la hoja en mano busquen la respuesta. Va a ser muy fácil, no, tampoco es tan complicado. Lo que sí les pido, y eso les ayuda a ustedes en su comprensión, es que lean antes. Por eso yo extiendo el tiempo, no es porque el examen va a ser difícil o tienen que tardarse, son 1000 preguntas. Lo extiendo porque me gustaría que ustedes tengan la hoja ahí. Lean una cuartilla, por ejemplo. Lean una cuartilla y descansen. Hagan sus cosas y demás. Segundo, lean la segunda cuartilla. Después una tercera cuartilla. O vayan por párrafos. Esta es una técnica muy buena, ¿no? Para aquellos que les cuesta trabajo retener las cosas. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo.
Entonces, cuando yo me enfrento a una lectura desconocida para mí, empiezo por párrafos. Y leo un párrafo y guardo silencio. Trato de entenderlo, trato de ver cómo está. Y si ya lo masteo un poquitito, voy al segundo párrafo. O a veces una carilla, o a veces una idea, o a veces un capítulo o un subtítulo, como sea. Pero eso es lo que yo quisiera que ustedes hagan, ¿ok? Entonces, no se me estresen, serán 10 preguntas y ¿qué les queda mejor? Voy a entrar en conflictos, pero ¿qué les queda mejor, hermanos? ¿Pregunta abierta, falso o verdadero u opción múltiple? Pregunta abierta. Pregunta abierta. Pregunta abierta. Igual, pregunta abierta. Ganamos por mayoría por los que estamos presentes. Confusión múltiple es muy liado. Elección No es múltiple. opción. Confusión múltiple, no, por favor. Falso o verdadero. Bueno, está Falso bien. verdadero. Bueno, ya metí la pata, pero voy a sacarla. En este caso, hermanos, en este caso. Haga de a 3 de cada una. Exacto, hermano, estoy de acuerdo. 3 de cada una. No, miren, en este caso, hermanos, como ustedes van a tener las hojas allí y van a saber la respuesta, vamos a hacerlo en opción múltiple, o falso y verdadero. Cuando sea un examen donde ustedes no tengan acceso, no deberían tener acceso a los apuntes y tendrían que esforzarse en recordar, en ejercitar su memoria, lo vamos a hacer con pregunta abierta. Pero en este caso, como ustedes van a tener el documento acá, hermanos, ya sería mucho si se confunden. ya, cualquiera que se confunda lo repruebo de plano. O sea, digo, no, este cristiano no da una, ni mirando a ti. Pero por favor, profesor, sin trampas, porque en la primera se puso una trampa y bueno. Sí, a ver, esto es muy importante. Gracias, Karina. Es con toda la intención del mundo. Una manera que uno tiene, hermanos, para despertar el sentido crítico es aprender a leer. Y aprender a leer bien. Y aprender a leer despacito. Si ustedes se dieron cuenta, la trampa, como diríamos, vino ya prevista antes. En la indicación que yo les di, ¿no? En la indicación que yo les di, les puse ahí, lean detenidamente cada aseveración. Léanlo detenidamente, porque sabía que muchos de ustedes iban a ir con la inercia de decir, no, paren un poco. Pasó como en el ¿cómo se llama? En el concepto de liderazgo. A varios no los califiqué porque la indicación era máximo 150 palabras y varios no leyeron la indicación y me escribieron un concepto de casi 250 palabras. Era muy lindo el concepto, pero no atendieron a la indicación. Entonces, es muy importante, hermanos y hermanas, que como disciplina, desarrollar el espíritu crítico implica empezar desde ahí. Lean, por favor, lean. No se vayan tan así. Pero bueno, trataré de hacer una trampita nomás. En la de liderazgo puse a prueba al hermano, lo hice, ya quedó así, lo voy a dejar a ver si me califica o no me califica. No me calificó, obviamente, por eso no dije nada, porque era verdad. Pero entonces me regañaron aquí en la casa. En mi casa también me regañaron, Zoraida. Yo no duermo desde ese día, hermanos, con ustedes. Bueno, hermanos. ¿Alguna pregunta para el examen? No, estamos. Yo este fin de semana voy a calificar recién su examen segundo, hermanos, para que vean cuánto sacaron y le metan ficha para que puedan exentar la materia. Les aconsejo no irse al examen final, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí ustedes van a decir, este profesor debería irse al infierno. Pero como no creemos en el infierno, Aunque no exista.
Pastor, entonces baja el promedio, ponga por lo menos un 8 de promedio. Porque estamos ahí raspando, ¿eh? La mayoría del primer examen le fue muy bien, así es que vamos a ver ahora en el segundo. Vamos a ver. Bueno, voy a cortar la grabación aquí, si no la gente que va a ver la grabación se va a dormir.